Agur terdi guztioi, un saludo a todos. Bueno, dentro de una serie de vídeos en que vamos a intentar explicar, formar y reflexionar sobre la revitalización de las lenguas originarias minorizadas, en este primer vídeo vamos a presentar de alguna manera un esquema general, un esquema básico de la revitalización de las lenguas, basado un poco en el caso del euskera, como lengua que ha hecho en estos 60 años un proceso de revitalización. Lo que vamos a contar en este vídeo, en los tres siguientes vídeos también, de alguna manera está basado en una autocomprensión, ¿no?, del proceso de revitalización de la lengua vasca, del euskera, así como de alguna manera 18 años de trabajo conjunto, de reflexión estratégica y práctica con varias comunidades lingüísticas de América, de África, de Europa y alguna también de Asia, ¿no? En este primer vídeo vamos a, de alguna manera, presentar la estructura básica de la revitalización del caso del euskera, pero no con intención de profundizar en el caso del euskera, sino con la intención de desde ahí sacar algunas conclusiones más universales de la posibilidad de la revitalización de lenguas minorizadas y cuál podría ser un poco la matriz básica, la estructura de la revitalización de nuestras lenguas ahora en el siglo XXI, ¿no? Bueno, seguramente, como la mayoría saben, el euskera es una lengua originaria de Europa, una lengua con siglos y milenios de andadura, donde en estos milenios, en estos siglos, casi siempre, de alguna manera, ha sido una lengua relativamente periférica, o sea, casi nunca ha sido una lengua de ámbitos de poder, aunque de esta tierra ha pasado todo tipo de estructuras políticas, imperios, etc. Ha sido una lengua relativamente marginada, por lo menos periférica, que de alguna manera ha ido con los siglos perdiendo territorio, pero también con una interesante capacidad de resistencia, ¿no? Hasta algunos autores dicen que misteriosa, ¿no? Como se sabe, la lengua euskera es una de las lenguas de la cual se desconoce el origen de la propia lengua. Entonces, muchos lingüistas están hablando de que es un misterio, de alguna manera, el origen del euskera, pero un gran lingüista del siglo XX, Euskaldun, dijo que realmente el misterio del euskera no es su origen, sino que el misterio del euskera sería entender por qué ha durado tanto, ¿no? ¿Por qué, siendo una lengua de una raíz tan antigua, cómo es que ha durado en tantos siglos y cuáles son las claves de su resistencia, ¿no? Bueno, no podemos entrar en ese tema, pero sí, digamos que lo interesante es que dentro de esta dilatada historia de supervivencia, en los últimos 60 años, vamos a decir, desde los años 60 del siglo XX, ¿no?, estos 60 años, el euskera, la comunidad del euskera ha vivido un proceso de revitalización importante, que ha pasado de ser una lengua en los años 60 en vías de desaparición, prohibida, con pérdida de funciones, pérdida de hablantes, pérdida de prestigio a todos los niveles, de ahí ha pasado en estos 60 años a ser una lengua que tiene elementos importantes de revitalización y cumple muchísimas funciones en una sociedad moderna, ¿no? Por tanto, vamos a contar un poco esta estructura, la estructura de esta revitalización, ¿no? Hay que señalar que todo esto, este proceso de revitalización, nace de una reacción, de un cambio de mentalidad, ¿no? De alguna manera, de un despertar de la comunidad euskaldun, ¿no? Y este proceso, que vamos a después dibujar como un árbol con varias ramas, varios ámbitos de revitalización, en el fundamento, en la semilla de este proceso y de este árbol que después vamos a
de escribir, todo está guiado por un sueño, ¿no? Todo está guiado de alguna manera por una utopía, por una aspiración de algo que no existía, por una visión de futuro, ¿no? Estas palabras son importantes, ¿no? Hubo una visión de futuro, hubo una aspiración, un sueño, una proyección de futuro que de alguna manera guió todo, y esto pidió un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de lo que nosotros llamamos el relato, ¿no? El relato es aquello que una comunidad o un colectivo se cuenta a sí mismo, ¿no? Qué es lo que esa comunidad siente, qué es lo que esa comunidad cree y qué es lo que esa comunidad proyecta hacia el futuro, ¿no? Entonces hubo un importante cambio de mentalidad en este sentido, y así solamente podemos entender todo lo que después se ha edificado, ¿no? Podemos decir resumidamente que hace 60, 50 años la generación de nuestros padres, de alguna manera, planteó, soñó o decidió que esta lengua nuestra, que era una lengua marginada, una lengua vieja o envejecida, una lengua más asociada a las familias, a los agricultores, etcétera, a funciones muy tradicionales y de alguna manera marginales, pues que esta lengua vieja sería, ¿no?, la lengua de una nueva sociedad, ¿no?, la lengua del sueño de un pueblo mejor, la lengua del sueño de un mundo mejor, ¿no? Y eso es un poco lo que se puso, ¿no?, en el centro, ¿no? Esta lengua antigua será una lengua moderna y será una lengua del futuro de nuestros hijos, con una sociedad, para una sociedad mejor, ¿no?, más justa, ¿no?, unida al sentido de justicia, ¿no?, que en ese momento pues era un sentir muy fuerte, ¿no?, la necesidad de un mundo mejor y más justo, ¿no? Y por otra parte, ligado a esa idea, de alguna manera, esta generación de padres, de nuestros padres, que en ese momento eran jóvenes, de alguna manera soñó que el euskera debía ser también una lengua modernizada y moderna, que hiciera que a sus hijos, que éramos nosotros, que estábamos naciendo en este momento, que sus hijos o nosotros podríamos cumplir todas las funciones de una sociedad moderna en esta lengua, ¿no?, en euskera. Es decir, ellos veían que venía una sociedad con universidades, con televisiones, con tecnologías, con un tipo de sociedad que ellos no conocían, pero que iba a venir. Entonces, de alguna manera, el sueño era que el euskera sería también una lengua moderna que pudiera hacer que todas esas funciones se podrían cumplir en esta lengua, ¿no? Por tanto, el relato, el cambio de mentalidad tenía esos dos elementos, ¿no? El euskera como lengua de una sociedad más justa y mejor, y el euskera como lengua moderna y modernizada que daría oportunidades para vivir en esa sociedad contemporánea a los hijos venideros, ¿no? Todo este sueño, de alguna manera, hizo surgir una energía, y vamos a decir que con esa energía se fue edificando esto que llamamos hoy el proceso de revitalización del euskera, ¿no?, de la lengua vasca. Resumiendo, vamos a decir que en estos 60 años, por ejemplo, aquí en este municipio donde estamos grabando esto, que es Aretxabaleta, un municipio de 6.000 habitantes, pues en este momento pasamos de nosotros, cuando éramos niños, de tener una lengua prohibida y de comenzar de aquí a 200 metros en una escuela que no estaba legalizada, que no tenía libros editados y donde incluso los profesores, las profesoras no estaban tituladas, por tanto de una manera muy alegal y precaria, pues pasamos de esto, de vivir esto nosotros como niños, pues hoy pues podríamos decir que pues en Aretxabaleta, en este municipio, pues esa generación pues hoy son ingenieros, arquitectos, periodistas, doctores, médicos,
todo tipo de profesiones y funciones en la vida, y los pueden hacer en euskera, y muchos de ellos incluso se han formado en la universidad en euskera en esas carreras, y vamos a decir que pues, el euskera pues, ha ganado muchísimas funciones, aunque todavía queda mucho que hacer, ¿no? Lo que pretendemos mostrar aquí es cuál es la estructura de este proceso de revitalización, ¿no? Esta estructura la podemos dibujar como un árbol que está creciendo, que hace 60 años solamente era una semilla y unas pequeñitas raíces, y pues, se ha convertido en un árbol con diversos ámbitos de revitalización que vamos a presentar, ¿no? El primer ámbito sería el corpus de la lengua, ¿no? El corpus de la lengua, que es un poco, corpus de una lengua es el conjunto de recursos que tiene una lengua. Sus palabras, sus diccionarios, su gramática, sus verbos, todos los recursos que tiene una lengua, ¿no? Esto en un proceso de revitalización es importante, y fue importante para el euskera, porque si el euskera quería dar un salto a ser la lengua de una sociedad moderna y contemporánea, pues debería modernizar, estandarizar la lengua, crear terminologías de todo tipo, y es un poco todo ese trabajo el que se ha hecho en estos 60 años, ¿no? Después del corpus comenzamos un poco con las ramas de la adquisición de la lengua, ¿no? Es decir, la educación. Pues aquí se hizo una apuesta por crear escuelas donde se aprendía no euskera, sino en euskera, ¿no? De alguna manera con el norte de crear hablantes completos. Hablantes completos son aquellas personas que en esa lengua pueden cumplir todas las funciones, tanto escritas como orales, de esa sociedad, ¿no? Por tanto, la función y la idea de la escuela era crear hablantes completos en euskera, que también serían hablantes completos, en nuestro caso en español, y también se sabrían una tercera lengua como inglés o francés, ¿no? Por tanto, se creó ese modelo de escuela para crear esto, ¿no? Y después esta rama fue evolucionando a crear también universidad en euskera, etcétera, ¿no? Otra rama, de alguna manera muy cercana a esta, es impulsar en euskera la educación no formal, ¿no? La educación fuera de la escuela, ¿no? Como escuelas de música, escuelas de gimnasia, escuelas de arte, el deporte, digamos el ocio, el entretenimiento de los jóvenes en campamentos de verano, etcétera. Pues esta fue una rama también importante para que muchos niños que no estaban acostumbrados a vivir en euskera pudieran un poco introducirse a este mundo del euskera gracias a una serie de elementos de la educación no formal, ¿no? También en este apartado tendríamos la rama de la enseñanza a adultos, ¿no? Enseñanza de la lengua a adultos que la sabían pero que la querían aprender a escribir, o que no la sabían, pero que la querían aprender, ¿no? Por tanto, pues esta enseñanza a adultos también pues en estos 60 años ha producido decenas y decenas de nuevos hablantes en euskera, y ha sido dentro de esta estrategia una rama importante. Y por último, que es, digamos, la primera rama, comenzado desde la derecha, ¿no? Sería la transmisión familiar, ¿no? Es decir, nada de lo que se puede hacer en la revitalización de una lengua tiene sentido y funciona si realmente las familias no están transmitiendo su lengua, ¿no? Entonces, bueno, se consiguió de alguna manera parar esta pérdida de transmisión familiar que tenía la lengua, y la transmisión familiar ha sido uno de los pilares más importantes de la revitalización de la lengua, ¿no? Y en el otro lado del corpus tenemos, por una parte, la producción cultural en euskera, ¿no? Que fue también pues, una rama importante, ¿no? Hacer ver a la sociedad que el euskera servía para crear canciones, para crear literatura, libros, para tener improvisación oral, para crear bueno, todo tipo de producción cultural, discos, fiestas,
etcétera, etcétera, ¿no? Toda la producción cultural, desde lo escrito hasta lo audiovisual, que necesita una comunidad lingüística en un siglo como el actual, ¿no? Por otra parte está también la rama de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son unas plataformas básicas en las sociedades contemporáneas, por tanto la creación de radios, prensa escrita, televisión y después todo el salto que se ha dado a Internet, pues ha sido también una rama importante. Después vendría el uso de la lengua en la administración, es decir, cómo las administraciones locales, así como las administraciones de gobiernos, parlamentos, administración de justicia, todo tipo de administración pública, pase poco a poco y paulatinamente a usar el euskera y dar el euskera como lengua de servicio ante los ciudadanos, ¿no? Otra rama también significativa sería el mundo laboral, es decir, introducir paulatinamente el euskera en el mundo de trabajo de nuestras empresas, en general, de donde la gente trabaja, ¿no? E introducir el euskera en los procesos mismos de trabajo. Y por último mencionaríamos la rama de las nuevas tecnologías, ¿no? de introducir el euskera en lo tecnológico, ¿no? Tanto en el mundo digital como, digamos, en las tecnologías de entender las lenguas, traducciones automáticas, en todo este mundo, ¿no? Las ramas pueden ser más, pero de alguna manera esta es una síntesis para presentar, digamos, los principales ámbitos de desarrollo de una lengua que en nuestro caso ha tomado 60 años de una construcción lenta, pero pues bastante constante y certera de estas ramas, ¿no? Es importante también señalar que una característica de nuestra historia es que en estos 60 años ha habido dos etapas, porque en la primera etapa de 25 años, toda esta edificación de las ramas, o de las ramas más importantes por lo menos, se ha hecho sin ningún tipo de apoyo de gobiernos o sin ningún tipo de apoyo importante de instituciones públicas. Porque, por lo menos en la parte sur del País Vasco, porque como saben el País Vasco está dividido en territorio español y francés, vamos a decir, en la parte sur del País Vasco se estaba en una dictadura que en ningún caso apoyaba la revitalización de la lengua. Por tanto, se tuvo que hacer el trabajo de estas principales ramas de corpus, educación, producción cultural, enseñanza de adultos, etcétera, basado en la fuerza de la sociedad civil, en la autoorganización de la propia comunidad, sin casi ningún tipo de apoyo de gobiernos o de apoyo público, ¿no? Y ya en una segunda etapa, en los últimos, vamos a decir, 35, 40 años, llevamos ya la edificación de este proceso, o el seguimiento de ese proceso, con apoyo de gobiernos autonómicos, de gobiernos locales, de alguna manera una repartición de papeles o de repartición de roles entre lo que hace la sociedad civil o las organizaciones de sociedad civil y lo que hacen los gobiernos que apoyan este proceso, ¿no? Pero nos falta explicar algo muy importante, y es que hemos mencionado las ramas del árbol, pero debemos preguntar, ¿pero de dónde surge la energía y la capacidad de hacer todo esto, ¿no? ¿Dónde están las raíces de este proceso, ¿no? ¿De dónde se nutre este árbol, ¿no? Y podríamos decir que pues, las raíces son tres, ¿no? Por una parte, la activación social, es decir, que la propia comunidad lingüística se activa y se comienza a trabajar creando organizaciones, haciendo campañas, convenciendo a madres y padres para que transmitan la lengua, creando profesores, impulsando también o presionando a la clase política para que haga política, es decir, toda una serie de movimientos sociales, populares, que se traducen en organizaciones concretas y en trabajos concretos, que ha sido, en nuestro caso, una clave muy, muy importante, seguramente la mayor clave
de la edificación de todo esto, la activación social. Después, en el otro lado, está la activación institucional, de gobiernos de distinto tipo, hasta gobiernos locales, regionales y gobiernos de ámbito del País Vasco, que han apoyado también este proceso. Y la tercera rama del centro, que es seguramente la raíz más clave e importante, sería la mentalidad, el relato, ¿no? ¿Qué es lo que esta comunidad en construcción ha sentido, ha creído y ha proyectado, ¿no? Eso que antes hemos mencionado, ¿no? El cambio de mentalidad que ha hecho que esta comunidad, o por lo menos capas importantes de esta comunidad, haya tenido una ambición de revitalizar esta lengua, una autoconfianza de que esta lengua sí va a servir para el futuro. Y de alguna manera este relato, este cambio de mentalidad y relato que ha habido en la comunidad ha sido, pues, digamos, el principal activo y el principal factor para entender cómo se ha hecho este proceso, ¿no? Bueno, presentado por tanto el árbol en general, queremos, para terminar, señalar algunos puntos importantes, ¿no? Por una parte, la importancia de la convergencia de distintos actores para todo este proceso, ¿no? Hemos hablado de que está la activación social y la activación institucional, pero en la activación social e institucional ha sido importante que la comunidad del euskera, en cierta parte, no hemos acertado obviamente en todo y hemos perdido también mucha energía en el camino, pero de alguna manera se ha dado cuenta de que por encima de divergencias ideológicas, políticas, religiosas o de ubicación institucional, ¿no? o de intereses organizativos de cada organización, había que poner una unidad para avanzar, ¿no? Una unidad para ver cómo se iba a estandarizar una lengua, una unidad de acción para crear este tipo de escuelas y de alguna manera esta mentalidad de que la lengua nos tiene que unir, aunque estemos en desacuerdo en otras muchísimas cuestiones políticas, que hay que decir que también en el País Vasco en estos 60 años hemos tenido unas divisiones terribles, enormes, en cuanto a lucha armada, en cuanto a aceptación de instituciones ideológicas y todo tipo, ¿no? Pero de alguna manera se ha sabido edificar por encima o por debajo de esas divisiones con esa idea de convergencia, ¿no? Otra idea importante es que de alguna manera este árbol sugiere que solo funciona un proyecto articulado para la revitalización de las lenguas. Es decir, una revitalización de cualquier lengua minorizada originaria actual debe pensar de manera articulada en diversas raíces, en diversas ramas. Hay que superar esto de trabajar aisladamente, algunos en las escuelas, otros haciendo diccionarios, otros creando materiales, haciendo poesías, etcétera, pero de alguna manera está bien tener iniciativas aisladas, pero si no hay una articulación estratégica, ¿no?, de las principales ramas de una revitalización, pues realmente no se avanza mucho, ¿no? Porque también en el árbol podemos ver, ¿no? Uno puede querer hacer educación, pero si no tiene desarrollado el corpus, si no tiene desarrolladas las matemáticas o las físicas o las ciencias sociales, cómo se va a decir, cómo se va a hablar de las ciencias sociales en esta lengua, no puede hacer educación. Pero tampoco hacemos nada con hacer educación si después esos niños que han aprendido no van a tener funciones en la sociedad, ¿no? Entonces, de alguna manera, necesitamos un proceso, un proyecto articulado, ¿no? Esta es la idea, una idea básica que sugiere este esquema. Otra idea, o la tercera idea fundamental, es que en este árbol vemos que
de alguna manera, las ramas de la derecha, ¿no?, las ramas hacia esta parte, son las ramas de la adquisición de la lengua. Es decir, cómo adquirimos la lengua, o cómo hacemos que haya más hablantes y mejores hablantes, ¿no?, por medio de la escuela, la educación no formal, enseñando a adultos o con la transmisión familiar. Esas son las ramas o las áreas, los ámbitos de adquisición de la lengua, ¿no? Pero solo con la adquisición de la lengua no hacemos nada. Si después nos topamos con el gran problema de estas lenguas originarias, ¿no?, y es que tienen cada vez menos funciones en la sociedad, ¿no? Por tanto, tenemos que pensar también en los ámbitos, en las ramas que aluden a las funciones de la sociedad, que son las ramas de la izquierda, es decir, los medios de comunicación, la producción cultural, el uso en la administración, el uso en el trabajo y en general el uso en las tecnologías, el uso en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Por tanto, creo que es importante tener la idea de que hay que armonizar estas dos partes, es decir, no podemos poner todos nuestros esfuerzos y todas nuestras estrategias en la escuela o en la adquisición de la lengua, tanto de niños o de adultos, si no cuidamos también armónicamente que vayan creciendo las ramas de los usos, ¿no? Si no, en el futuro estos jóvenes que han sido niños en la escuela nos dirán: oye, pero ¿para qué nos habéis enseñado esta lengua si después no se puede usar, no tiene ninguna funciones importantes en la sociedad, ¿no? Por tanto, estas dos partes del árbol hay que pensarlos conjuntamente y armónicamente. Y también vamos a decir que el árbol tiene obviamente una tercera vertiente que está debajo, ¿no?, que hemos dibujado como raíces, que vamos a mencionar como impulso, ¿no? Si hemos dicho que aquí están las ramas de la adquisición y allí están las ramas de las funciones, debajo están las ramas del impulso de la lengua, del impulso de las mentalidades, del impulso de las instituciones y de las organizaciones sociales, ¿no? Por tanto, podemos decir que una mirada armónica a la revitalización de una lengua es entender estas dos grandes áreas, adquisición, funciones e impulso, y que tenemos que pensar las tres conjuntamente y que tenemos que poner ahí prioridades, ¿no? Y aquí ya terminaríamos con la última idea, y es que bajando ya a la realidad de cada una de las lenguas originarias del mundo, o cada una de las lenguas en proceso o que quieren comenzar o están en proceso de revitalización, podemos decir que este esquema básico hay que adaptarlo obviamente a cada realidad, ¿no? Nadie es capaz de decir cómo hay que hacer las cosas en otra comunidad. Cada comunidad tiene que intuir sus propias prioridades. Cada comunidad tiene que hacer su propia artesanía con los elementos que tiene de esta edificación de la revitalización lingüística, ¿no? Lo que sí hay que ver que en esta artesanía hay que prestar mucha atención a las ramas del impulso, hay que pasar a prestar atención a las ramas de la adquisición y hay que pasar también a las ramas de las funciones, ¿no? Y ahí, pues, el esquema básico de cada uno puede ser distinto, ¿no? Unos pueden optar por hacer mucho hincapié en las ramas del impulso antes de hacer ninguna otra cosa, otros pueden optar por hacer más educación, pero al mismo tiempo unas funciones de medios de comunicación, etc., ¿no? Lo que sí podríamos decir como titular es que muchas lenguas están relativamente haciendo el error de pensar que la educación va a salvar la lengua, ¿no? Que solamente las ramas de la adquisición
van a poder salvar la lengua, y creo que el mensaje debe ser que obviamente la educación es importante, las ramas de la adquisición son fundamentales, pero que si no pensamos el conjunto armónicamente y si no ponemos mucha prioridad también a las ramas del impulso y sobre todo a un cambio de mentalidad, pues todo lo que podamos hacer en estas ramas superiores pues no va a servir mucho, ¿no? Bueno, vamos a terminar aquí esta breve síntesis diciendo que este solamente es un primer vídeo de una serie más larga. En otros vídeos ahora vamos a hablar, por ejemplo, de los agentes, ¿no? de diversos tipos de agentes que pueden participar en la creación de estos procesos de revitalización. En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre preguntas frecuentes que surgen después de presentar este esquema básico, y después en vídeos ya ulteriores van a venir vídeos más específicos sobre el corpus, sobre la educación, sobre medios de comunicación, sobre activación social, y vamos a ir enfocando varias de estas ramas que en este esquema básico hemos presentado. Bueno, esto ha sido un poco la explicación sintética del proceso de revitalización de una lengua. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Eskerrik asko.